con un grito ahogado. Enid se apresuró a levantarse y se cubrió con las manos las ardientes mejillas. El señor Throckmorton, el señor Kinman, la señora Brown, Sally, una de las doncellas de la trascocina que tan a menudo había traído la comida. Aquel portero de rostro duro que estaba en la entrada de la finca, ¿cómo se llamaba? Harry. Y un desconocido al que nunca había visto hasta entonces. Todos en hilera mirándoles fijamente, como si nunca hubieran visto a un hombre besar a una mujer. El señor Kinman estaba boquiabierto. ¿Cuánto tiempo llevaban allí, y por qué no los había oído ella subir la escalera? Como si no lo supiera. Porque había estado experimentando el beso más delicioso, más exótico, más erótico que le habían dado en varios años. De acuerdo, que le habían dado jamás. Incluso ahora las manos le temblaban, tenía la respiración entrecortada y el calor de su rostro no se debía tan solo a la vergüenza. MacLean le había hecho arder, y de haber estado a solas, si él hubiera estado en condiciones físicas, ella habría, y bien mirado, hasta qué punto tenía que estar sano un hombre para actuar. ¿Entre las sábanas? Lady Halifax afirmaba que los hombres eran capaces de toda clase de comportamientos licenciosos con independencia de su edad, su inteligencia y su vigor. Enid saludó a los presentes con una inclinación de cabeza y tartamudeó. Señor Throckmorton. Discúlpeme. Lo siento. No les había visto. No hace falta que lo jure, musitó la señora Brown. No, por favor, señora MacLean, discúlpenos usted a nosotros. El señor Throckmorton demostró su discreción al inclinar la cabeza y, sin tan solo un furtivo guiño, añadió, hemos interrumpido insensatamente una reunión aguardada durante largo tiempo. No, no es cierto, quería decir Enid. No he estado esperando a MacLean en absoluto. No veía ninguna manera elegante de salir de aquel apuro, y cuando oyó el sonido de una risa indulgente desde la cama, a sus espaldas, quiso volverse hacia MacLean y darle una bofetada. Tal vez se había olvidado de las numerosas habilidades pugilísticas que ella aprendió en el orfelinato. Bueno, desde luego lo había olvidado, si era cierto que no recordaba nada, pero con gusto le refrescaría a ella la memoria. MacLean. El señor Throckmorton se acercó a la cama. Tomó delicadamente la mano enflaquecida del convaleciente y se le estrechó. Nos tenías preocupados. MacLean no parecía complacido porque un hombre tan importante abandonara todos sus asuntos para atenderle. Miraba con frialdad al señor Throckmorton, midiéndole con la vista antes de otorgarle su confianza. MacLean tenía un descaro, pero eso Enid ya lo había descubierto antes. El señor Kinman se acercó entonces arrastrando los pies, un hombretón que parecía un niño demasiado crecido, y miró a MacLean con una sonrisa en los labios. Ya era hora de que se despertara, le dijo. Quizá MacLean no le recordaba, pero tal era el encanto sin adulterar del señor Kinman, que MacLean le devolvió la sonrisa. Perezoso como un perro viejo y cobarde, así soy yo. El señor Kinman le dio un golpecito cauteloso en el hombro. Así es usted, dijo con voz resonante y ahogada por la emoción. Enid sintió un nudo en el estómago al constatar la importancia de MacLean para aquellos hombres. Durante las últimas semanas ella se había concentrado en MacLean en cuerpo y alma. Enfermo, inconsciente, herido como había estado, había sido suyo. Ahora estaba despierto, hablaba, él escuchaba, miraba a todos los demás. Ella había sido degradada al papel de cuidadora, lo que en realidad era, desde luego. Enid prefería ese papel. Por lo menos no besa a los otros, se dijo, y enseguida su misma necedad le hizo ruborizarse. ¿Qué tal te encuentras? Le preguntó a MacLean el señor Throckmorton. Como si me hubieran apaleado y condenado a pasar hambre. MacLean señaló a la doncella. ¿Es comida lo que hay en esa bandeja? Sí, señor. La señora Brown corrió hacia él, seguida por Sally. Déjeme ponerle otra almohada debajo de los hombros y le daremos un caldito. Caldo. No quiero caldo, quiero comida de verdad. Se había despertado en toda la extensión del término. La señora MacLean es quien tiene la última palabra en cuanto a lo que le conviene a su estado. La señora Brown se volvió cortésmente hacia Enid.
¿Qué dice usted a eso, señora McLean? MM. Enid hizo un esfuerzo mental para desentenderse de sus emociones y volver a la vida práctica. Mira, ahora te daremos el caldo, y cuando nos cercioremos de que te sienta bien, empezaremos con alimentos blandos. El enfermo gimió. Me gustan mucho los melocotones. Mañana, le prometió ella, pero sin mirarle. No podía mirarle. Presumido, pagado de sí mismo. ¿Cuándo había aprendido a besar de aquella manera? ¿Y con quién? ¿Y por qué ahora tenía ella celos de alguna mujer sin rostro cuando durante 8 años todo lo que le había pedido al destino fue que McLean permaneciera lejos, lo más lejos posible de ella? Se dispuso a ayudar a la señora Brown, que iba a erguir al enfermo en la cama, pero se vio suplantada por el señor Throckmorton y el señor Kinman, quienes ayudaron a la señora Brown sin esfuerzo. Enid observó mientras la mujer tomaba el tazón de caldo de la bandeja, y llegó a la conclusión de que no la necesitaban y se alegró de ello. Soy Throckmorton, se presentó, y este es Kinman, mi mano derecha. Allí, junto a la puerta, está Harry, encargado de la portería, y ese hombre cruzado de brazos es Jackson. Le he contratado como tu ayuda de cámara, para que cuide de ti y de tus prendas de vestir, te afeite y bañe como desees. ¿Una ayuda de cámara? Enid miró a Jackson, quien se acercó a la cama y saludó con una inclinación de cabeza. Era un hombre de estatura y edad medianas, el cabello castaño, ligeramente cargado de espaldas, con gafas de montura dorada y las patillas más impresionantes que ella había visto jamás. Podría haber sido inofensivo, salvo por su aire de superioridad, que tantos ayudas de cámara consideraban una parte imprescindible de su naturaleza. Una ayuda de cámara. Los deberes de Enid desaparecían con rapidez. La joven se encaminó a la escalera, donde estaba Harry. McLean se ha despertado, le dijo sin necesidad. Así es. Harry no desviaba la mirada de la cama. ¿Se recuperará? Es demasiado pronto para saberlo, replicó ella, vacilante. Pero sí. Creo que sí. Si la pura fuerza de voluntad puede lograr tal cosa, se recuperará. La fuerza de voluntad. Harry parecía escéptico. ¿Tanto significa eso? Lo es todo. He cuidado de muchos pacientes, y es su voluntad lo que los mantiene con vida más allá de su hora. La fuerza de voluntad es lo que les conduce a la recuperación. O la falta de voluntad es lo que les lleva a un final prematuro. De todos los hombres que he conocido, McLean es el que siempre ha tenido más entereza. ¿Entereza? ¿Stephen McLean tenía entereza? Nunca le habría reconocido. Harry la miró con sus notables ojos grandes y castaños. ¿Y usted? Enid se dio cuenta de que Harry no le gustaba ni confiaba en él lo más mínimo. Aquel hombre le miraba con una intensidad exagerada. Vestía de oscuro, era demasiado alto y tenía la rigidez enroscada de un muelle de acero. Su estatura, su fuerza, todo cuanto debería haberle convertido en un buen guardaespaldas, exudaba en cambio una leve varada de amenaza. Pero ella no le conocía. Desde luego, el señor Kinman confiaba en él y, lo que era más importante, el señor Throckmorton. Y ella había sufrido últimamente demasiados cambios en su vida. Había dormido muy poco y se había preocupado en exceso. Debería recordar, había demostrado ser una juez muy deficiente de la personalidad. Se había casado con Stephen McLean. McLean ha cambiado mucho, se limitó a decir. Enid. Gritó el enfermo en tono irritado. Ven aquí, Enid. Sabes que estoy demasiado débil para sostener este tazón. Ella le obedeció, pero que confesara tal debilidad le pareció muy sospechoso. Se aproximó. Los visitantes que rodeaban la cama se apartaron. Como si fuese un potentado oriental, se recostó en las almohadas. Con qué facilidad había pasado del estado de coma a dominar una sala llena de gente. Y estaba tratando de extender a ella ese dominio. Enid avanzó más despacio. Ardía en deseos de desafiarle. Él la miró con el ceño fruncido, le ordenó que le atendiera con la mirada. ¿Quién se creía que era?
Su marido. Pero no. Él sabía que la joven le había mentido. Le había dicho que no creía que estuvieran casados. Era su marido, Stephen McLean, réprobo, jugador. Bellaco, probablemente había cometido perjurio al afirmar que no recordaba nada. Stephen McLean había sido siempre la clase de hombre que preferiría decir una mentira cuando la verdad vendría al caso. Pero había algo en él, la breve exhibición de pánico, la furia irracional, que inclinaba a Enid a pensar que, por lo menos en esa cuestión, le decía la verdad. Enid tomó el tazón que le tendía la señora Brown y se sentó a su lado en la cama. Colocó el brazo por detrás de su cabeza y le acercó el tazón a los labios. Engulló el caldo con la misma avidez con que había bebido el agua, y le dio el tazón a la señora Brown para que volviera a llenarlo. Alzó la vista para mirarla, y entonces la deslizó por los reunidos. Bueno, querida muchacha, ¿vas a darme unos golpecitos para que eructe? Los hombres se rieron, aliviados de la tensión creada al ver a uno de los suyos alimentado como un bebé. Las mujeres intercambiaron miradas exasperadas. Enid tomó el tazón y lo sostuvo para que McLean lo tomara. En esta ocasión él lo hizo más lentamente y con mucha más cautela. Ella le observó como lo había hecho en las últimas semanas, confiando en que le sentaría bien, rogando para que esta vez, cuando se durmiese, volviera a despertarse. Ahora estaba despierto, y ella no podía dejar de vigilarlo. No era saludable para un hombre ser el centro de la existencia de cuantos le rodeaban, habida cuenta de que los hombres ya tenían unas ideas exageradas sobre su importancia. El señor Throckmorton miró a sus paniaguados. Aunque ya lo sabéis, debo insistir en la importancia del silencio. Hay que evitar que en el exterior se conozca la recuperación de McLean. La fecha de mi boda se aproxima, y la casa Blythe estará llena de invitados. Un solo error podría poner su vida en peligro. Todos los semblantes tenían un aspecto serio. Todas las cabezas asintieron. Todas excepto la de McLean, quien miraba al señor Throckmorton con un cínico interés. Tampoco Enid asintió, y una vez más se preguntó el motivo de que extendieran semejante red protectora sobre la persona de su marido. Hablaré a solas con McLean, dijo el señor Throckmorton. Sally fue la primera en salir, haciendo una reverencia, y la señora Brown le siguió. Jackson volvió a inclinar la cabeza y entonces bajó la escalera. El señor Kinman se encaminó a la puerta y se detuvo al lado de Harry, quien permanecía inmóvil, los ojos castaños fijos en McLean y luego en Enid. Aquella mirada suya seria e intensa. La manera en que los miraba hizo que Enid se sintiera incómoda. Se dio cuenta de que la cabeza de McLean reposaba en su brazo doblado, y que ese gesto debía de parecer protector y cariñoso. Intentó retirar el brazo. McLean le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. Ella podría haberse liberado, porque los músculos atrofiados del convaleciente carecían de fuerza. Pero por lo poco que sabía de aquel McLean, no cedería sin luchar primero. Una lucha que carecería de dignidad. El señor Kinman puso la mano sobre el hombro de Harry. Vamos, hombre, tenemos que beber para celebrarlo, y luego vuelta al trabajo. Hay mucho que hacer en las semanas que faltan para la boda. Tras una última y circunspecta mirada, el portero bajó la escalera. Enid intentó moverse para dejar el tazón en la mesa y marcharse, pero McLean le dio un ligero apretón en los dedos y desafió al señor Throckmorton con su tono. Tú no, tú eres mi mujer. ¿Ahora soy tu mujer? Se mofó Enid. Vaya cambio en tan solo una hora. Claro que es usted su esposa, dijo el señor Throckmorton, y debería quedarse. McLean restregó la mejilla contra la mano de la joven. Ahí tienes. Una autoridad lo ha dictaminado. Somos marido y mujer. Enid quería darle una réplica ingeniosa, pero quedó en segundo plano mientras los dos hombres se miraban recelosamente, como midiéndose. Su concentración, la sensación de poder que emanaba de cada uno de ellos, asombraron a Enid. Por supuesto, el señor Throckmorton poseía ese infatigable aire de autoridad, pero también McLean parecía tenerlo, y eso era toda una novedad para ella. Así que va a haber aquí una boda, dijo McLean. ¿Quién se casa? Yo. El señor Throckmorton se dirigió a la abertura en el suelo,
Cerró la puerta que daba acceso a la escalera y la habitación de abajo. Señora McLean, quisiera que cerrase usted la puerta siempre que esté a solas con su marido. ¿Por qué? Preguntaron los dos al unísono. Con ocasión de mi boda vendrá aquí un gran número de forasteros, y me sentiría mucho más tranquilo si supiera que no les han descubierto. Semejante respuesta no era en absoluto una respuesta, pero antes de que Enid pudiera interrogarle más, intervino McLean. Te felicito por tus nupcias inminentes. No puedo imaginar qué clase de mujer sería tan necia que se uniría a un hijo de puta taciturno como tú. McLean pareció sorprendido de su chistoso y amigable comentario. Espera hasta que la veas, replicó el señor Throckmorton. Celeste es hermosa, es encantadora. Es demasiado inteligente para su propio bien. Entonces sí que te preguntarás en qué está pensando. ¿Eres rico? El señor Throckmorton asintió. ¿Y se encuentra ella en similar circunstancia? Es más pobre que un ratón de iglesia, pero me ama por mí mismo. Ni un asomo de sarcasmo coloreó su tono. El señor Throckmorton era un hombre feliz y no le importaba quién lo supiera. Las comisuras de la boca de McLean se inclinaron hacia abajo. ¿De veras te crees eso? Enid intervino entonces, consternada. ¿Cómo puedes ser tan grosero, McLean? Le reconvino. McLean le tomó la mano, que descansaba en su hombro, y se la besó. Me temo que soy un tipo grosero. Pero el señor Throckmorton no parecía ofendido por la insolencia de McLean. Apoyó los puños en el colchón y se inclinó sobre el enfermo. Aunque no lo creyera, no me importaría. Si tuviera que sobornarla para que se casara conmigo, lo haría. Haría cualquier cosa por tener a Celeste. Entonces eres un necio, dijo McLean. El señor Throckmorton sonrió. Has mentido, sin duda como una salvaguarda. Todavía conservas la memoria. Enid se puso a la expectativa, anhelante. ¿Recordaba, en efecto, McLean? No. McLean miró al otro a los ojos. No recuerdo nada. La esperanza se desvaneció una vez más, y Enid exhaló un suspiro. Se hizo el silencio en la estancia. No un silencio como el que les había envuelto en la última quincena, sino un silencio reflexivo. Un silencio precavido. Enid observaba a los dos hombres, preguntándose cómo reaccionaría el señor Throckmorton a la decepción y viendo que McLean aguardaba, en apariencia relajado. El dueño de la casa se enderezó. Eres un hombre suspicaz, comentó. Siempre lo has sido. Esa es una de las cualidades que atrajeron primero mi atención. Todavía lo soy, aunque no puedo decirte por qué. McLean alzó los ojos para mirar a Enid. Sobre todo cuando he tomado a una mujer tan flaca por esposa. La mirada del señor Throckmorton se desplazó de uno al otro. Por supuesto, ella me dice que estábamos separados. Yo, sí, en efecto, lo estabais. El señor Throckmorton se alejó unos pasos. Tal vez esa sea la razón de tu cinismo. McLean cerró un momento los ojos, como si la excitación le hubiera fatigado. En un tono tan evasivo que llegaba a la sequedad, el señor Throckmorton replicó, tuve que traer aquí a la señora McLean con la esperanza de que revivirías para ella. Y así ha sido. Fue su dulce voz lo que me guió de regreso a la conciencia. El delgado rostro de McLean se arrugó al sonreír a la mujer, una sonrisa cortante como un cuchillo. Pero no me ha devuelto la memoria. El señor Throckmorton regresó al pie de la cama y asió la barandilla. Voy a decirte la verdad, McLean. No puedo eliminar la sospecha de que lo recuerdas todo, pero me temo que puedo haberte traicionado. No obstante, sí. Hubiera tenido algo que ver con la explosión, ahora estarías muerto. Te encuentras en mis tierras, no habría sido ningún problema acabar con tu vida. Puedo tener una información que necesitas, dijo McLean sin ambajes. Así es. La tensión que había entre ellos inquietó a Enid. Creemos, dijo el señor Throckmorton, confiamos en que tienes cierto conocimiento de quien puso la bomba, mató a nuestro hombre y te hirió. Si no hubiera querido que esa información se supiera, podría haber hecho que te mataran. Y ahora que sabes esto, debo preguntarte de nuevo, ¿es cierto que no recuerdas nada?
Enid retuvo el aliento. Nada, susurró el enfermo, como si estuviera acongojado, y cerró los párpados. No recuerdo nada. Muy bien, dijo el señor Throckmorton. Te creo. No tengo alternativa. ¿Dónde? McLean pareció esforzarse por permanecer despierto. ¿Dónde están mis cosas? Enid se sobresaltó. ¿Tus cosas? Debo de tener algunas pertenencias. Si pudiera ver, tocar y oler los objetos de mi pasado, tal vez podría recordar, saliste de la explosión tan solo con la falda escocesa y la escarcela. Mi escarcela 1. Si quiero mi escarcela, con tanta rapidez como McLean se había despertado, se desplomó ahora sobre las almohadas. Presa del pánico, Enid se inclinó sobre su rostro. Le aplicó los dedos en el pulso del cuello y comprobó que los latidos del corazón eran fuertes. Aliviada, respondió a la pregunta tácita del señor Throckmorton. Está bien, tan solo exhausto. ¿Volverá a despertarse? Cuando se trata de la salud humana, no puede afirmarse nada de un modo rotundo, pero sí, creo que sí. El dueño de la casa suspiró. Se encaminó a la ventana y contempló el jardín. ¿Cuánto durará esta pérdida de memoria? No lo sé. Carezco de experiencia en los enigmas de la mente. Dejó el tazón sobre la bandeja y observó que su marido temblaba. He oído a pacientes decir que no recordaban nada, pero siempre me ha parecido una tontería, una historia forjada por la culpa o la locura. El señor Throckmorton se volvió hacia ella. McLean no tiene ningún motivo para sentirse culpable, dijo en un tono de enojo. Confío en que no. En cualquier caso, no tendría ninguna razón reciente. Y no está loco. Cielos, no. Inel sacudió la cabeza con un poco más de calma. No, no lo está. De acuerdo, el señor Throckmorton le tomó las manos. Aliméntele, haga que se sienta mejor. Cuando su cuerpo esté sano, su mente también sanará. Eso espero, replicó ella, aunque aquel marido debilitado le gustaba más que el físicamente íntegro que tuvo antes. Así lo creo. Le enviaré a la señora Brown. El señor Throckmorton se encaminó a la trampilla y la abrió. Cierre esto detrás de mí y ábralo solo a quien conozca. Enid le miró con fijeza, y entonces se apresuró a obedecerle. El grueso cerrojo se deslizó en su lugar con un chasquido. El cenagal en el que Enid se encontraba era más profundo y más peligroso a cada momento que pasaba, y temía que la engullera. Temía incluso más que, pese a las seguridades que le había dado el señor Throckmorton, McLean pudiera correr peligro, y ella se conocía a sí misma demasiado bien. Mientras estuviera indefenso, ella haría lo que fuese, incluso arriesgar su vida, por salvarle. Se dijo que con toda seguridad haría lo mismo por cualquier paciente. Claro que sí, no había nada en McLean ni aquel beso que pudiera eliminar el resquemor de 8 años de pobreza y deudas. ¿Cuál es tu impresión de Throckmorton? Al oír el sonido áspero de la voz de McLean, a Enid se le aceleró el corazón. Se volvió hacia él y vio cómo se esforzaba por mantener los ojos abiertos, cómo su piel se había decolorado hasta adquirir la tonalidad del pergamino, cómo permanecía despierto solo gracias al ejercicio de la voluntad. Necesitas dormir, le dijo. No estás en condiciones de hacer estos esfuerzos. ¿Qué piensas de Throckmorton? Débil como un cordero lechal, testarudo como una mula, McLean no dejaría de preguntarle hasta que ella le diera su opinión, así que lo hizo. Me gusta. McLean soltó una risa entrecortada. ¿Pero está diciendo la verdad? Sí. Quiero decir que así lo creo. No me ha dado ningún motivo para pensar de otra manera. Se acercó al lado de McLean, le alzó la cabeza y le dio otro trago de agua. Tiene razón. Podría haber hecho que te mataran en cualquier momento. Si he descubierto una información que él quiere, y la información existe solo dentro de mi mente, entonces Throckmorton deseará mantenerme con vida hasta que le haya dado esa información. Cuando la tenga, podrá matarme. Ya. Ella no había pensado en ello. Nunca he destacado por mi lógica. Para eso me tienes a mí. McLean cerró los párpados y su voz se hizo indistinta.
Puede que Throckmorton no sea un aliado. Muy bien podría ser mi verdugo. Entonces es cierto que no lo recuerdas. Él sacudió la cabeza, sonriente. Sin embargo, Enid empezaba a comprender el laberinto de desconfianza y escepticismo por el que los dos erraban. Pero trabajo para el señor Throckmorton, y no recuerdas que soy tu esposa. No tienes una lógica tan mala, después de todo. Le dirigió aquella sonrisa cruel, cortante. También tú podrías ser mi verdugo. Se le cerraron los párpados. Y no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Se quedó dormido. Ella permaneció allí, mirándole. La hinchazón de la cara había remitido, dejando la áspera estructura ósea sin el acolchado de carne sana que la suavizaría. La piel tenía cortes y cicatrices, la delgada nariz se había vuelto ganchuda a causa de la fractura, tenía una barba rala, rubia y castaño rojizo con algunas hebras grises. Sus labios, al principio de la estancia de Enid en la casa, los tenía agrietados a causa de la fiebre. Ella les aplicó ungüento y les devolvió la suavidad, aunque estaban pálidos. No iba a llegar tan lejos como imaginar otro beso, pero la forma de aquellos labios, su textura aterciopelada, la manera en que podían rozarle el cuello, el pecho. Su textura aterciopelada le había procurado placer. Aún no reconocía a Stephen McLean, pero con el paso de los días, concentrada exclusivamente en el hombre que yacía en la cama, los viejos recuerdos se desvanecieron. Nunca volvería a parecerse al hombre con quien se casara, pero tal vez eso fuese bueno, pues él daba todos los indicios de querer, cosas que ella no estaba preparada para darle. La había besado. Más importante aún, ella le había devuelto el beso. El éxito de aquel beso se debía a que McLean la había tomado desprevenida. Sí, eso era. La había cogido por sorpresa, y su respuesta había sido más una reacción a los años de abstinencia que una auténtica pasión. Necesitaba recordar quién era él, qué había hecho, a ella y también a otras personas. A Stephen McLean nunca le había interesado decir la verdad o permitir a otros que retuvieran lo que era suyo. Habían peleado por eso, y en muchas ocasiones él se había mofado de ella, le había dicho que era una huérfana que no comprendía la manera de vivir de quienes eran mejores que ella. Cuando aquel hombre recobrara la memoria, volvería a tener su irresponsable personalidad anterior. Ella lo sabía. Ningún hombre cambiaba como McLean lo había hecho. Ella tenía que recordar eso porque si seguía siendo el hombre que había sido durante aquella breve hora, podría apasionarse por él. Ya había sufrido una vez a causa del enamoramiento, y las consecuencias casi le habían hecho arrodillarse. La idea de volver a caer en la misma trampa le asustaba como no le había ocurrido en 8 largos años. Fijó la mirada en el hombre inconsciente, separó los dedos entrelazados con los de él y se apartó de la cama. Acosado en su sueño por terrores, él se estremeció y exhaló un gemido. Abrió los ojos y miró frenéticamente a su alrededor. Al ver a Enid, suspiró. «Quédate conmigo». Ella percibió la corriente subterránea de desesperación en su voz. No quería sentir lástima de él. No quería hacer promesas. McLean intentó erguirse sobre los codos. «Quédate», insistió. «Estaré aquí cuando te despiertes». Él le tendió la mano. Incapaz de resistirse, ella volvió. McLean le asió los dedos. Sin duda no había ningún daño en prometerle algo tan sencillo. «No me marcharé». Tranquilizado por esa seguridad, él se durmió. Esta vez se durmió de veras, pero incluso en su sopor se aferraba a ella. Enid exhaló un suspiro y con el pie acercó la silla de respaldo recto para sentarse. «Quiero que entiendas una cosa», le dijo al hombre dormido. «No te prometo que vaya a quedarme para siempre,